La inundación, el asesino natural más grande del mundo. Un destructor de todo lo que toca. El agua nos da la vida, pero también puede ser mortal. La inundación, un poder aterrador en nuestro violento planeta. El río Guadalupe, en Texas, justo después de que un muro de agua asolara el valle. ¿Cuántos sois? Somos un grupo de unos 40. ¿Cuántos? 40. ¿En el autobús? De repente, el río subió 6,5 metros después de una tormenta, y la riada pilló a un autobús lleno de chicos. Por desgracia, fallecieron 10 de los chicos. Michelle, ¿estabas atrapada en un árbol? Sí, ¿Durante cuánto tiempo estuviste ahí, corazón? más o menos 1 hora. ¿1 hora? ¿En qué pensabas en esos momentos? Tenía miedo porque no sé nadar. Rezamos mucho. Y cantamos. Hablamos. Italia, 1996. Hay 2 tipos de inundaciones. Las riadas son torrentes repentinos e inesperados. Destruyen ríos y hacen pedazos cualquier cosa que se encuentran en su camino. Las riadas son catastróficas y mortales. El otro tipo son las inundaciones grandes y lentas que actúan durante un largo periodo de tiempo. Bangladesh, 1988. Normalmente, los avisos llegan con mucha antelación. Mientras la lluvia sigue cayendo, el nivel del agua sube y poco a poco la tierra queda sumergida bajo las aguas. Río Mississippi, 1993. Estas grandes inundaciones lentas ocurren en todos los países del mundo. Finalmente, los ríos se desbordan de sus orillas y de sus riberas. Las carreteras se inundan, las cosechas quedan destruidas y el comercio se detiene. En América, cada año, el agua mata a una media de 138 personas, la mayoría de ellas por riadas. Esta golpeó cerca de Las Vegas en 1990. Pilló el jeep de Murray Brown y lo arrastró río abajo con él dentro. Para el equipo de rescate fue una carrera contrarreloj. Y fue una carrera en la que parecía que iban a perder. No solo estaba en peligro la vida de Murray Brown, sino también las vidas de los miembros del equipo de rescate. Asombrosamente, incluso después de 20 minutos atrapado bajo el agua, Murray Brown logró sobrevivir. Se rescató una vida de la violenta garra de la naturaleza. La mayoría no tienen tanta suerte. El peligro de las riadas viene por lo repentinas que son y porque llegan sin aviso. Atenas, Grecia,
el 12 de enero de 1997. En una tarde cayeron 5 centímetros cúbicos de lluvia en 3 horas. Se inundaron cientos de casas, negocios y tiendas. El centro de Atenas quedó sin electricidad durante varias horas. Se inundó un paso inferior, cubriendo totalmente un coche. Un buzo bajó para comprobar si estaba el conductor. A la mañana siguiente habían bombeado el agua del paso subterráneo. No había nadie en el coche. El conductor se había escapado a tiempo. Pero en Corinth, a 80 kilómetros al oeste, el resultado de la repentina riada fue más devastador. En estas inundaciones murieron 3 personas. El modelo es siempre el mismo. Repentina lluvia copiosa que rápidamente se desborda y fluye en canales estrechos. Esto es Sudáfrica, el día de Navidad de 1995. Lluvias torrenciales habían hecho subir el nivel de 2 ríos hasta el límite. La inundación se produjo solo 20 minutos más tarde. Más de 700 casas fueron arrasadas. Los helicópteros traídos para evacuar a la gente atrapada solo pudieron transportar cadáveres. Esa tarde de Navidad se ahogaron más de 130 personas. Cerca, un microbús con 15 personas dentro fue arrastrado de un puente por el agua. Otras 4 más fallecieron cuando su coche fue arrastrado de la carretera. 1996 había llegado con la tragedia. Otro año de inundaciones había comenzado. Vídeo de un aficionado, Josep Soler. Miércoles 8 de agosto de 1996. Le tocó a España. Un turista filmó el comienzo de una riada por la ventana de su caravana. Unos minutos después, un muro de agua y barro, según algunos de unos 3,5 metros de altura, cayó violentamente sobre el camping. Las víctimas estaban en un estado de shock, completamente aturdidas por la fuerza de lo que les había golpeado. El barro cubrió coches y caravanas, arrastrándoles 1,5 kilómetros por la colina. En este terror de barro y escombros, los turistas simplemente desaparecieron. 3 días después, todavía se estaban sacando cadáveres del barro. Se encontraron algunos cadáveres 15 kilómetros río abajo. El número final de víctimas fue 87. Pero no todas las inundaciones son tan violentas ni tan mortales. Hay otro tipo, las inundaciones grandes y lentas que se van formando durante tiempo. Esta inundó zonas de Andalucía, también en España, en la Navidad de 1996. Después de una semana de fuertes lluvias, el nivel del agua subió lentamente. Al final, los ríos se desbordaron e inundaron 25.000 acres de tierra. Ya que estas inundaciones son más lentas que las riadas, son más previsibles y más seguras. No obstante, en esta inundación fallecieron 4 personas. También pueden causar enormes daños económicos.
Esta destruyó más de 150 millones de pesetas en cosechas. Dos semanas después de las inundaciones en España, esta azotó zonas del norte de California. La tierra estaba tan anegada por las fuertes lluvias que ya no podía absorber más agua y empezaron a producirse inundaciones. Los viñedos se inundaron, las casas estaban sumergidas en el agua, el transporte se paralizó. Se estimó que se produjeron daños de 300.000 millones de pesetas, y esta inundación fue breve. No todas son así. En China, las grandes inundaciones son comunes, pero su escala puede ser asombrosa. En esta, en la provincia de Jiangsu, se tuvo que evacuar a 2 millones de personas. Más de 500.000 ciudadanos se unieron a 9,5 millones de campesinos en los trabajos de rescate. Pero a pesar de los esfuerzos, las inundaciones estaban fuera de control. Finalmente, el ejército utilizó explosivos para crear enormes caminos de drenaje. Y las aguas de la inundación desaguaron en el río Guanghe. Normalmente las inundaciones son causadas por acontecimientos que ocurrieron semanas e incluso meses antes. En el invierno del 96-97, ventiscas en Dakota del Norte dejaron caer una cantidad de nieve 2 veces superior a la normal. 2 meses más tarde, en abril, hubo un repentino deshielo. El río Rojo se desbordó y las ciudades a lo largo de sus orillas se inundaron. En Grand Forks, la inundación produjo un efecto extraordinario, fuego causado por cortes en el circuito eléctrico. Tuvieron que utilizar tanques aéreos para controlarlo. Hay otros tipos de inundaciones más raras que siguen a los tifones, a los ciclones y a los huracanes que pueden ser mortales. Estas fueron causadas por la lluvia de un tifón en Japón a principios de julio de 1995. Las grandes tormentas pueden descargar una inmensa cantidad de lluvia. En 1911, una tormenta en Filipinas produjo 1,15 centímetros cúbicos de agua. Inevitablemente, las aguas inundan la tierra. Aún así, a algunas inundaciones no se las puede categorizar. Esto es Islandia, una tierra estéril de glaciares y volcanes atrapados en el hielo. Aquí, en 1996, hubo una inundación gigantesca, una inundación no causada por la lluvia, sino por el fuego. El 30 de septiembre, el volcán Laki, enterrado bajo 800 metros de hielo en el centro del glaciar, entró en erupción. Muy por debajo de la superficie fundió el hielo.
se formó un lago inmenso bajo el glaciar. Todo el mundo sabía que iba a haber una inundación, pero la profundidad del hielo, combinado con la imprevisibilidad del volcán, significaba que nadie sabía dónde o cuándo emergería, ni lo violento que podría ser. Finalmente, 7 días después, se abrió camino a lo largo de 50 kilómetros de túneles subterráneos hasta el borde del glaciar. Cuando llegó, su poder fue aplastante. Salió violentamente por debajo del glaciar con una fuerza tremenda. El sudeste de Islandia está escasamente poblado y estaban avisados con mucha antelación, así que afortunadamente nadie resultó herido. Pero la inundación dejó cicatrices en la tierra y destruyó todas las estructuras artificiales que encontró en su camino. La inundación más peligrosa es la que no se espera. Una de las peores ocurrió en Italia. La mañana del miércoles 19 de junio de 1996 empezó a llover fuertemente sobre las montañas del norte de Pisa. Por todas partes, el agua fluía por las laderas del valle, precipitándose al río que estaba abajo. Los pueblos al fondo del valle empezaron a prepararse para lo peor. Mientras la lluvia continuaba, las laderas de las colinas empezaron a ceder. Hubo corrimientos de roca y de tierra. Las carreteras empezaron a romperse. Las condiciones empeoraban hasta que la carretera llegó a ser casi intransitable. Esta es la plaza de Estuchema, en el camino hacia lo alto de la montaña. El arroyo aquí normalmente corre tranquilamente por debajo del puente. Sus aguas son claras como el cristal. A 8 kilómetros río abajo y 30 metros más abajo, en el pueblo de Seravezza, también el nivel del agua empezaba a subir. Al poco tiempo, el nivel del río era de 3,5 metros más alto de lo normal. Un par de horas más tarde, llevaba millones de litros de agua en exceso a una velocidad aterradora. La gente miraba hipnotizada por el furor del diluvio. Más arriba en la montaña, en Estuchema, el río ya no podía contener la corriente y se produjo la inundación.
El aficionado que grabó este vídeo solo podía mirar impotente. Su propio coche fue uno de los que fueron arrastrados por la inundación. Al pie de la montaña, en Seravezza, el río se había convertido en un torrente incontrolable. Escondidas bajo estas aguas torrenciales estaban algunas de las víctimas. Se encontró un cadáver a unos 30 kilómetros de donde debía de haber sido atrapado por el agua. La inundación fue causada por una tormenta que en 14 horas dejó caer 5 centímetros cúbicos de lluvia por metro cuadrado sobre un área de 260 kilómetros cuadrados. Cada gota de agua de esta tormenta fue canalizada en un cauce de solo 12 metros de anchura. El resultado fue inevitable. En lo alto del rescate, 15 helicópteros operaban desde un campo de fútbol en los llanos de abajo. Fue la única manera de llegar a los pueblos de la montaña, porque la mayor parte de la carretera había sido arrastrada río abajo. Las historias que contaron las víctimas eran espantosas. En lo alto del valle, las aguas de la inundación habían llegado a un nivel de hasta 10 metros. Habían destruido edificios enteros. La gente estaba horrorizada. Todo el mundo conocía a alguien que había desaparecido. Los que sobrevivieron a la inundación se enfrentaron con la tarea inexorable y casi imposible de reconstruir sus vidas y sus casas. 600 personas se quedaron sin casa, 250 casas fueron destruidas. Mucha gente del pueblo nunca volvió después de ser evacuada en helicóptero. Pero hay zonas del mundo donde las inundaciones dan la vida, no la quitan, donde de hecho se necesitan las inundaciones para sobrevivir. En la India solo hay 2 estaciones, 8 meses de sequía, seguidos por 4 meses de mucha lluvia. En la temporada seca, la tierra seca se convierte en polvo, el agua es preciosa.
La temperatura es terrible. La tierra contiene la respiración. Mientras Mayo continúa pesadamente, la gente reza para aliviar el calor. Para ellos, Indra, el dios de la lluvia, es poderoso y fuerte. Simbólicamente lucha contra el rey de los demonios y contra las fuerzas del mal y de la sequía. Y cuando gana, empiezan los monzones. El aire fresco y húmedo del océano se estrella con la tierra caliente y se forman grandes nubes de lluvia. Este es el motor del fenómeno meteorológico más grande de nuestro planeta. Las lluvias monzónicas empiezan en el sur y viajan hacia el norte. Tardan más de un mes en viajar por toda la India, empapando la tierra y llevando la celebración y la euforia a la gente. Una vez más, la tierra se vuelve verde. El arroz puede crecer. Los pozos se llenan de agua. Pero a las calles de Calcuta, atestadas de gente, el monzón lleva tanta enfermedad y muerte como vida nueva. Cada año, el sistema de drenaje se inunda por el volumen del agua y se avería. Pero sin los monzones, habría hambre y muerte en una escala incalculable, porque las lluvias monzónicas llevan vida a los campos y se cosechará el arroz antes de que la tierra se seque de nuevo y se convierta en polvo. El ciclo de la vida es conducido por la llegada y la salida del monzón. El camino del monzón, finalmente, es bloqueado por las inmensas cumbres del Himalaya. En lo alto de la región montañosa, justo al sur del Himalaya, está Tirupunji, el lugar más húmedo del mundo. Cada año, la media es de 10 metros cúbicos de lluvia por metro cuadrado, pero en un año muy lluvioso caen 23 metros cúbicos de agua. Como comparación, el estado de Washington recibe unos 3 metros cúbicos al año. Hay demasiada lluvia para que la tierra la absorba, así que se drena en barrancos y en riachuelos. Después de 8 meses, como un chorro, las aguas se reaniman violentamente. El agua cae de la meseta de Tirupunji. Desde la altura, su destino es visible. Muy abajo en la distancia está el vecino inundado de la India, Bangladesh. Cada año, el monzón inunda tramos enormes de Asia. En 1988, 3/4 partes de Bangladesh quedaron sumergidas bajo el agua. El monzón ha ayudado a formar civilizaciones en la mitad de nuestro planeta. La vida de esa gente depende de él. El ciclo anual de inundaciones y de sequías es parte de la vida y de la muerte. Cada año,
las inundaciones matan a cientos, a veces miles de personas. Sin embargo, también convierten la tierra en verde, dando vida para otro año más. Esta gente ha aprendido a vivir con las inundaciones. Sus casas están levantadas muy alto. Sus aceras son palos sobre el agua. Incluso en un año normal, las inundaciones cubren un quinto de Bangladesh. Los habitantes de Bangladesh coexisten con las inundaciones. Las casas están construidas muy juntas en diminutas islas, en lo que parece un gran mar marrón. El país está superpoblado de gente. 2.000 personas por cada 2,5 kilómetros cuadrados. Es como poner la población entera de los Estados Unidos en New Hampshire y Massachusetts. La tierra es lo que más necesita la gente. Preferiblemente quieren tierra para cultivar, pero en una temporada de mucha lluvia, tienen que depender de la inundación para alimentarse. Incluso esta pequeña pesca podría alimentar a una familia durante un día. Para los emprendedores, se abre un mercado para vender el pescado. De hecho, este es un mercado internacional. Su captura de caracolas se exportará al resto de Asia. No obstante, a pesar de haberse adaptado su vida a las inundaciones, la presión de una población creciente está forzando a Bangladesh a intentar reclamar por lo menos algo de su tierra. Están construyendo diques en un intento de contener tramos de los grandes ríos Brahmaputra y Ganges. Deben mover millones de toneladas de tierra, convertida en barro por las mismas inundaciones que quieren impedir. Lo hacen a mano. La tecnología es simplemente demasiado cara. Si se les diera un sistema occidental de alta tecnología de dique reforzado, no podrían pagar su mantenimiento. De todos modos, incluso los sistemas de alta tecnología pueden fallar. Y cuando lo hacen, el resultado puede ser devastador. En el verano de 1993, en la gran inundación del Mississippi, el 8 de julio, 50.000 hogares fueron destruidos y fallecieron 48 personas. Ese verano cayó una cantidad de lluvia 2 o 3 veces más grande de lo normal. El 11 de julio, el Mississippi se había extendido a 11 kilómetros, el río Missouri a 32 kilómetros. En Kansas City, el 12 de julio, un barco de navegación fluvial rompió sus amarras. Solo se paró cuando se estrelló con el tercer puente. A la salida del sol, el 14 de julio, estas casas estaban secas y a salvo. Para la puesta de sol, estaban 2 metros bajo el agua. El 15 de julio, la Guardia Nacional llevó pontones portátiles. En una hora construyeron un puente flotante de 40 metros de longitud que podría salvar vidas. En Quincy, Illinois, el 16 de julio, la inundación destrozó una gasolinera y de algún modo el combustible se incendió. Increíblemente, nadie resultó herido. El 18 de julio por todas partes los diques fallaron.
El 20 de julio, en el sur de San Luis, el río Duper se desbordó de sus defensas. Los trabajadores del ayuntamiento intentaron tapar el agujero. Es que es implacable. Solo seguía viniendo, viniendo y viniendo. Una vez que el agua sale, no tienes mucho tiempo para pararla. Empezamos a cavar en esa colina de allí y tirar la tierra aquí para intentar frenar el agua. Francamente, había momentos en los que miraba a Gary y luego me encogía de hombros y movía la cabeza negativamente. Nos mirábamos, pero entonces llegaba otro camión y seguíamos cavando. Fue casi un milagro, pero ganaron. El 25 de julio los cerdos estaban subidos en los tejados de las granjas. El nivel del agua había subido durante 23 días consecutivos. En San Luis, el Mississippi, estaba a 1,5 metros más alto de lo que jamás había estado. El 31 de julio, el aeropuerto de San Luis estaba bajo 2,5 metros de agua. El domingo 1 de agosto a las 9 de la mañana, todo está tranquilo. A las 9:15, el dique de detrás de la granja falla. En 11 minutos, el agua del Mississippi se está precipitando a toda velocidad por la granja. En 70 minutos, la granja ha desaparecido. Más de la tercera parte de los diques fallaron de una u otra manera. Las inundaciones del 93 causaron $20.000 millones en daños. Fue la segunda catástrofe meteorológica más cara de la historia de América. Solo el huracán Andrew causó más daño. Pero el coste emocional fue más allá de esta consideración. John y su mujer, Elaine, volvieron por primera vez a su casa inundada. Podrías ver a través de la casa. Las paredes han desaparecido. Dios mío. Es como si un tornado hubiera pasado por ¿Qué ahí. puedes ver? No veo nada. Es como si todo hubiera desaparecido. ¡Oh, Dios! No lo sé. Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga. Aunque después de un tiempo llegas al punto en el que no puedes aguantar más. Cada año las inundaciones destruyen, causan heridos y matan. No obstante, no son nada más que agua, algo que normalmente consideramos como suave, tranquilo, que da vida. Pero el agua es potente. Se abrió camino en la roca formando los preciosos y vastos contornos del Gran Cañón. La mayoría de nuestro planeta ha sido formado por los efectos lentos, suaves y persistentes del agua. Los arroyos poco a poco desgastan la roca. Durante millones de años crean nuevos paisajes. Todo lo que necesita el agua es tiempo. Literalmente ha dado forma a nuestro mundo. Johnstown, Pensilvania. La escena en 1889 de la peor inundación jamás documentada. Y a lo largo de los años, las inundaciones han dejado su marca en la tragedia humana. Los noticiarios han grabado muchos terribles desastres. Lluvias fuertes provocaron el desbordamiento del río Conemaugh y una corriente enorme de agua inundó el paisaje. Ahora vean el terror puro como ustedes no han visto jamás. Rumores sobre la ruptura de un embalse hace que miles de personas huyan frenéticamente hacia tierra alta. Este pánico es innecesario ya que el embalse aguanta y la inundación baja.
Ocurren inundaciones casi cada año en América. En marzo de 1997 le tocó al río Ohio. Aquí se previó la inundación. La gente estaba preparada y en general fue controlada. Realmente llegó a ser obvio que para el sábado íbamos a tener lluvias excesivas a lo largo del valle de Ohio. Las lluvias más fuertes cayeron cerca de Louisville y también cerca de Falmouth, Kentucky, y llegarían a la zona de Cincinnati, probablemente sobre las 2, 3 o 4 de la mañana. Los meteorólogos habían sabido desde hacía un mes que las condiciones eran propicias para que ocurriera una inundación. Ahora, el sábado 13 de marzo, ocurrió. Un grupo de tormentas violentas viajaron justo por la línea del río. Todo el agua que produjeron fue recogida en la misma cuenca. Los meteorólogos solo podían mirar, mientras el nivel del agua empezaba a subir. De hecho, estoy llamando para comprobar los datos actuales del calibrador del río Cincinnati. Básicamente vamos a llamar directamente al calibrador. Normalmente lo tenemos puesto para comprobarlo automáticamente cada hora, pero cuando el río está cambiando rápidamente, podemos comprobarlo cuando queremos, y es lo que estoy haciendo ahora. Quiero comprobar los datos sobre cómo están ahora mismo. En 48 horas el río Ohio había subido 8,5 metros. El río Ohio está acostumbrado a las inundaciones y como resultado está muy bien preparado. Hay grandes diques a lo largo de cada orilla del río. Pero el agua se desbordó de los diques y el río siguió subiendo. Y acabamos el lunes calculando que iba a llegar a su punto más alto el miércoles por la tarde y a un nivel de unos 20 metros. Y en realidad llegó a su punto más alto a un nivel de 19,9 metros el miércoles por la tarde sobre las 7. Así que los meteorólogos dieron un aviso con 3 días de antelación. Consiguieron predecir casi exactamente la hora y el nivel. Hacer un pronóstico preciso es importante porque puede afectar al destino del pueblo. Barco 76, no tenemos nada. Todo lo que podemos hacer es notificar nuestra hora estimada de llegada. Esta es New Richmond, a unos kilómetros río arriba de Cincinnati. Aquí no hay diques. Gracias al pronóstico se evacuaron a los habitantes del pueblo antes de que llegara la inundación. Algunos cuyas casas estaban a un nivel más alto del riesgo previsto pudieron quedarse. Nos acercamos a una casa y oímos a unos gatitos maullando. Así que metimos las cabezas por un pequeño agujero y vimos 2 gatos y una caja llena de gatitos que habían sido empujados a la parte de arriba por el agua. Hola. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Las inundaciones en Richmond duraron días. En otras zonas para entonces, las inundaciones ya habían cesado. Esta es Falmouth, Kentucky. Está al lado del río Licking, el afluente del Ohio, donde cayó la lluvia más fuerte. Aquí la inundación fue mucho peor. El 90% de la población tuvo que ser evacuada, muchos de ellos en la madrugada del sábado. El nivel del agua subió tan rápido que casi fue como una riada. Alcanzó un nivel de 7 metros en menos de 2 horas. El agua dejó un paisaje de escombros y barro. Antes de que permitiera a nadie volver, el ejército tuvo que comprobar los daños y los cadáveres. Las únicas personas que están autorizadas a permanecer en la zona son personal de emergencia, bomberos y policía. No vamos a permitir que nadie entre a sus casas porque todavía no hemos comprobado si son estructuralmente seguras.
Cada casa tuvo que ser registrada cuidadosamente. La tarea fue inmensa. Pasaron 4 días antes de que se permitiera a la gente regresar a sus casas. Mientras el ejército examinaba la devastación dejada por las inundaciones, los refugiados solo podían esperar ansiosamente con la esperanza de poder recuperar por lo menos algo de las ruinas. Para esta pareja, eso significaba intentar salvar lo que pudieran de las ruinas anegadas de la casa de su abuela. Cada casa en Falmouth tenía la misma historia de devastación y de destrucción para contar. En este pequeño pueblo fallecieron 4 personas, y la inundación afectó a docenas de pueblos. Su coste total fue de unos 300 millones de dólares. Fue la peor inundación en los últimos 30 años. Fallecieron 22 personas. Tales tragedias se repiten año tras año por todo el mundo. En 1997, el desastre le tocó a Polonia. Las aguas empezaron a subir a mediados de julio y simplemente no pararon. Esa probablemente fue la inundación del siglo. Esto es, fue tan severa que una inundación tan grave solo ocurre cada 1000 años. Anegó tramos enormes de tierra. En un momento dado, 5.200 kilómetros cuadrados de Polonia estaban bajo el agua. Las inundaciones también se extendieron hasta Austria, Alemania, Eslovaquia y la República Checa. En la confusión, extendida por los 4 países, era difícil saber exactamente cuánta gente había fallecido. Los informes pusieron las cifras en 60 personas en Polonia y 48 personas en la República Checa. 80 helicópteros y 45.000 soldados participaron en las tareas de rescate. Tales desastres siempre han sido inevitables en nuestro planeta, pero tal vez lleguen a ser más potentes y más frecuentes a medida que el calentamiento global empiece a afectar al clima. Ahora la mayoría de los científicos están convencidos de que si el clima está cambiando, los modelos meteorológicos de todo el mundo se verán afectados. Quizás las inundaciones lleguen a ser más comunes, más salvajes, más impredecibles que antes. Es imposible calcular el coste futuro en tragedia y muerte. Escenas como estas llegarán a ser un poco más familiares cada año, mientras las inundaciones corren violentamente por nuestra tierra.